Bueno, soy Jorge Maroto y como he dicho en la presentación antes, pues me gusta hacer algún pet project o cosas así en casa y muchas veces te fuerza a invertir más tiempo en estar preparando la infraestructura donde vas a subir un Hola Mundo o, por ejemplo, el último proyecto que estoy haciendo, que es súper minúsculo, es un redireccionador. Entonces el código son como 50 líneas y si me pongo a dockerizar eso, preparar o con Ansible o la otra opción es hacerlo a mano, pero como hay que hacerlo difícil, pues prefiero hacerlo de una manera así. Entonces un compañero de trabajo me mostró este juguetito y pues me gustaría comentarlo. Sobre todo porque vengo de utilizar otros PaaS, tanto en el trabajo como en lo personal. Por ejemplo, estuve utilizando bastante tiempo Heroku en el modelo este de que te encienden y te apagan las máquinas. Y para hacer algo un poco que no lleve tanto tiempo de espera al usuario después, pues es un poco coñazo el tema de estar esperando a que se encienda el nodo, se precaliente y demás. Y es por lo que me decidí a probar esto. Entonces, ¿cuántos de aquí sabéis lo que es un PaaS, un SaaS, la diferencia? ¿O lo refresco un poco? Vale. Bueno, pues un poco por poner nombres a las cosas, o sea, este dibujo es robado de ahí abajo. Podemos ir de infraestructura como servicio, que es algo tipo Amazon, donde pagas dinero por máquinas. Lo que antes eran máquinas, ahora son máquinas virtuales. Y tenemos los típicos players, son Amazon, DigitalOcean, este tipo de empresas. Después hay Platform as a Service, que lo que te venden es un sitio ya montado, o sea, no tienes acceso físico a la máquina, pues como puede ser Heroku, Salesforce, App Engine, o sea, cada empresa ya tiene sus propios PaaS. Un BaaS es un Backend as a Service, que es un paso más allá de abstracción. Por ejemplo, tenemos uno de los más famosos, fue Parse en su día, que lo compró Facebook para cerrarlo. Ahora tenemos Firebase y estos otros que aparecen por aquí. Bueno, Parse es este, pero descanse en paz. Y luego Software as a Service, que son ya cuando compras el uso de una plataforma. Pues desde Zendesk, PayPal, Facebook, Instagram, este tipo de cosas, no tienes que instalar nada, sino que te dan el servicio. Entonces, como ya he dicho antes, me encantaba Heroku, pues principalmente por estas razones. Tenía un CLI espectacular, o sea, era súper sencillo crear una aplicación, desplegarla, todo este flujo ya viene de hace bastantes años y hace bastantes años era aún más sorprendente que esto existiese. Entonces, el deploy se hacía con un git push. Entonces, tú hacías un git push al repositorio en el que estaba conectado con Heroku. Y esto hacía el despliegue, le enganchaba los balanceadores por delante, escalaba, o sea, era muy cómodo. Y aparte se empezó a popularizar y tenía una serie de add-ons. Los add-ons era, por ejemplo, no toda aplicación es un Hola Mundo, como voy a hacer yo a continuación, sino que hay aplicaciones que tienen una base de datos, necesitas colas, necesitas conectarte. Entonces se ha creado como un negocio de aplicaciones alrededor de Heroku, donde tú, pues, como desarrollador, puedes poner, pues hay RabbitMQ as a Service o envío de mails o todos estos servicios. Y por último, una cosa que me encantaba era el botón Heroku, que esto lo he usado con algunas aplicaciones y lo que te permite es, tú pones, por ejemplo, en GitHub un proyecto, pones un botón literalmente y la gente puede instalarse esa aplicación en su Heroku, pulsando ahí. Se llama Heroku, le configuras 3 valores y lo tienes en producción. Bueno, en producción es en Internet, ¿vale? A partir de ahora. El problema es que Heroku, si quieres hacer algo un poco más serio, pues a veces no siempre es tan barato como podemos esperar, o sea, han bajado los precios bastante, pero aún así, bueno, con estas excusas, cuando ya me decidí a probar Heroku, que es de lo que voy a hablar, entonces, esto es un pantallazo de los planes de precios de Amazon Lightsail, que es una máquina virtual en la que pagas tiene como un paquete de potencia, memoria, disco duro y transferencia. Entonces son los típicos paquetes que antes te vendían en muchos sitios. Amazon también se ha metido en este mercado, pero vamos, que podría ser también un DigitalOcean de $5, o sea, da un poco igual. O sea, con tener un acceso SH podríamos hacer lo que voy a mostrar a continuación. Y de lo que vengo a hablar es de Doku, que
Doku es una implementación súper sencilla de un PaaS para montártelo en tu propia infraestructura. O sea, y lo que he dicho antes, yo lo voy a montar en Amazon pero por comodidad, pero se puede montar en cualquier sitio y con muy pocos recursos realmente. El gran disclaimer es lo que he comentado antes. O sea, he empezado a usar esto hace un mes, 2 meses para proyectos míos personales. Para mí es production ready para mis proyectos personales, ¿vale? Pero no sé si esto está capacitado, o sea, no puedo decir que esto está capacitado para tener Facebook, por ejemplo. Y bueno, va a ser, más que charla, va a ser una serie de demos. Entonces voy a partir de la instalación, para que veáis lo sencillo que es instalarlo. Uno la Mundo, que básicamente va a servir un index.html estático. Luego pasaré a algo un poco más complicado, que es instalar un blog de Ghost, que es Node, y requiere base de datos. Entonces, para entender también cómo se empiezan a añadir piezas, cómo se empiezan a añadir plugins. Y el último iba a hacer una demo de subir un Dockerfile, porque también te lo permite, pero puesto que no lo he usado realmente, tampoco era un poco honesto presentarlo aquí como ejemplo sin tener mucha idea sobre ello. Sí que pretendo probarlo cuando tenga el entorno local montado y ser capaz de subir mis cosas, pero lo dicho, ahora mismo me estoy centrando en la aplicación más que en dockerizar todo. Y bueno, pues paso a la... Uy. Voy a pasar a la demo. Entonces, como he dicho antes, voy a utilizar Lightsail. Entonces, esta es, supongo que a muchos os sonará, esta es la consola típica de Amazon. Entonces, busco Lightsail. Y lo dicho, esto es un servicio que vende como paquetes. No son los típicos pricing que tiene Amazon de, pues tienes que sumar por un lado la computación, por otro lado el tráfico, que se complica todo bastante. Esto es para cosas un poco más domésticas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, voy a crear una instancia que es simplemente venir aquí, es un Ubuntu normal, y voy a hacer un poco trampa durante la demo porque voy a comprar una máquina un poco más cara, decir que yo lo tengo en la más baja, ¿vale? Voy a comprar una máquina un poco más cara porque como después voy a tener que instalarlo y demás aquí, prefiero agilizar un poco el proceso. Entonces, este es un proceso que viene a tardar 1 minuto entre que ellos levantan las máquinas, eso es algo habitual, y lo que nos va a dar acceso, esto es o sea, vamos a tener una máquina virtual en la que vamos a poder acceder por SSH y vamos a poder instalar ahí lo que sea. Entonces, instalaciones que se hacían antes básicas era, pues, monto un entorno Apache, o sea, Linux, Apache, MySQL, PHP, por ejemplo, stack típicos, entonces te tocaba ir instalando cada cosa. De un tiempo a esta parte hemos empezado a pasar las cosas a Docker, entonces simplifica bastante partir de imágenes ya precocinadas, por así decirlo, y ir añadiendo capas. Entonces, la máquina ya está creada, entonces ahora lo que necesito es tener acceso a ella. Podría acceder por aquí por una consola web que te da Amazon, pero vamos, voy a acceder desde la terminal. Y para ello necesito, por un lado, bajarme las claves, que es algo que ya tenía descargado, pero vamos, es las claves para poder acceder a esa máquina, y la IP. Entonces, para facilitar todo el acceso a esto, evitar recordar nombres y tal, voy a utilizar unas DNS, que lo único que estoy haciendo aquí pues es apuntar este dominio, apuntarlo a esa máquina. O sea, no tiene ninguna... Si habéis usado DNS, vamos, es algo tampoco magia. Y con todo esto seríamos capaces ya de acceder a la máquina. Entonces... Vale, ya están los hosts. Lo que estoy haciendo aquí es un SSH normal, vamos, y me estoy conectando a la máquina. Ya estoy dentro. Y para continuar con la instalación, lo que voy a entrar es a Doku para que veáis la documentación. Entonces, el proceso de instalación de Doku son estas 2 líneas. ¿Vale? Entonces lo voy a ir dando y ahora os comento un poco lo que está haciendo. Copio y pego, tampoco...
Esto va a llevar un poquito más de tiempo porque realmente está instalando todas las dependencias de Docker, todas, y esto incluye también los paquetes o sea, tener instalado Docker en esta máquina. Y aparte se pone a instalar las imágenes, pues una imagen básica de Nginx para poder tener tráfico hacia Internet y poco más. Entonces lo que nos va a dar esto es un comando docu por terminal, que va a ser lo que vayamos a utilizar todo el rato. Y como digo, es un comando, se basa mucho en Heroku, de hecho utilizan todos los build packs, son Herokuist, que básicamente puedes coger un build pack de Heroku. Un build pack que no lo he comentado es como una especie de imagen de Docker antes de que existiese Docker, y lo que te permite es ser capaz de subir un PHP y que esto sepa que es PHP y que te instale Apache, PHP, lo que sea, y si subes algo con Python, pues que te instale un Unicore con Ruby. Entonces es capaz de descubrir el stack que está utilizando y en función de eso utilizar una imagen u otra. Y como he dicho antes, también permite la utilización de Dockerfile, en el que si necesitas algo más específico o algo más tuneado, pues también lo puedes hacer. O otra ventaja de tenerlo así es que puedes replicar el entorno en tu local. Entonces creo que esto ya está acabando. Cuando esto termine, lo que nos va a dar es un acceso web donde tenemos que activar la instalación, que es dar a un botón, literalmente. La animación se la curraron bastante, pero... Uy, perdón. No hacer más chistes. Entonces, lo dicho, cuando esto termine voy a tener acceso al CLI que me va a permitir crear la primera aplicación o crear la primera base de datos o todo esto tiene mucha ayuda. O sea, puedes hacer docu help y te muestra los comandos que tienes disponibles. Y a ver si acaba. Por esto he elegido una imagen un poco más, o sea, una máquina un poco más potente. Entonces, por ir avanzando un poco, lo que voy a hacer, la primera demo que voy a hacer es crear un index HTML en local, que es un estático, y lo quiero poner en internet, simplemente, o sea, como primera toma de contacto para que se vea lo fácil que es crear una aplicación. Entonces, Docker tiene un build pack para aplicaciones estáticas o aplicaciones de servidor estáticos, que lo único que hay que hacer es crear un fichero .static en la carpeta y ya todo lo demás se encarga de ello. A ver. Esto ayer fue más rapidito, pero... Vale. Y ahora, o sea, ya tengo Docker instalado y ahora se está bajando las propias imágenes de Docker en Docker. Que, como digo, esto es una cosa que se hace una vez, montas la máquina y después todo el mantenimiento que requiere esto es crear, destruir aplicaciones e ir creando dominios para soporte, que es por lo que antes he creado las DNS estas, para que los dominios, el asterisco WeCode, acceda siempre a esta máquina. Entonces ya lo tenemos, entonces ahora tengo el comando... ¿Se ven desde atrás? No. Perdón. Bueno, simplemente son todos los comandos que tenemos aquí. Entonces, lo que estaba diciendo, voy a crear la primera aplicación y esto es con docu apps create y va a ser un hola mundo. Entonces, esto es crear una aplicación. Aquí tenemos la información de la aplicación, que ahora mismo no está desplegada porque no he empujado, o sea, no he subido ningún código. Entonces me voy a mi local. Y aquí lo que tengo es... Uy, perdón. Aquí lo que tengo es un fichero, lo he dicho, un index.html, ¿vale? Que tengo que empujar a algún sitio. Entonces,
Doku te pregenera un repositorio Git, que es la URL, vamos, la DNS que le he creado antes, 2 puntos y el nombre del repositorio, o sea que es muy similar a lo que utiliza GitHub. Entonces, para poder acceder a esa máquina, primero tengo que configurar que utilice el certificado que me he bajado antes, que es la parte un poco así, o sea, lo podría hacer en manual en cada comando, pero lo he automatizado teniéndolo en el SSH config, que lo único que he añadido es esto. Entonces, cuando acceda a cualquier cosa con el host wecode pateroku.net, que es el dominio que he puesto antes, va a utilizar el dominio, o sea, el usuario Doku, y va a utilizar este hostname y este certificado. Ah, perdón, me he olvidado una cosa, que es activar la instalación. Entonces, una vez que Doku ha terminado la instalación, te genera esta página web, que es simplemente para verificar que tienes salida a internet y que no dejas un puerto abierto sin saberlo y demás. Entonces, lo único que aquí te pide, si quieres utilizar VirtualHost para crear subdominios automáticamente con cada aplicación, yo prefiero crear los dominios específicos para cada aplicación. Entonces, hago Finish Setup y ya está. Y con esto se ha terminado la instalación. Y si intento acceder a la web, me dice que no existe porque no tengo ningún dominio asociado ahora mismo. Entonces, volviendo al ejemplo, ya tengo editado la configuración de SSH, entonces voy a crear un fichero que se llama static, que es lo que he dicho antes, para validar, para decir a Doku que este repositorio va a servir una aplicación de estáticos, y voy a editar el fichero que lo tenía de antes, 1000, vale, y pongo el año mal. Ahí. Un date. Y voy a añadir un remote, que esto es como con GitHub. Entonces estoy añadiendo un remote que se llama Doku y apunta a este repositorio de Doku. Uy, bueno, lo tenía añadido antes. Los tengo aquí ya. Y ahora lo que hago es un push, simplemente. Push, Doku y la rama master. Entonces aquí lo que está haciendo es, primero empuja el código al repositorio Git de Doku y empieza a generar la build. Entonces aquí está diciendo que ha detectado una aplicación estática, simplemente por tener el fichero .static. En otro tipo de aplicaciones, por ejemplo en Python, que es lo que yo estoy utilizando para el proyecto tienes que crear un archivo, un procfile, donde le dices, la web se arranca con un unicorn no sé cuánto y tengo 5 workers que se arrancan con estos 5 comandos. Y Doku por debajo te arrancará 6 contenedores, uno para la web y otro para los 5 workers. Y luego puedes escalar cada uno independientemente con un comando, que lo mostraré después. Entonces esto nuevamente es, como no estoy usando un Dockerfile, voy a utilizar un build pack propio de Doku. Y esto debería ir bastante rápido. Aquí está diciendo que el Doku Scale, como no está configurado, coge el valor 1 por defecto para la web. Y aquí está especificando que si quiero despliegues con 0 downtime, tengo que configurar un health check y cosas así. Entonces, cada vez que yo haga un push, que voy a hacer después un ejemplo, cada vez que haga un push, Doku sube una imagen nueva, o sea, perdón, arranca un contenedor nuevo con ese nuevo contenido, y una vez que el health check pasa, y si no tiene health check, espera 10 segundos y suerte, una vez que tiene eso, cambia el tráfico de uno a otro y mata el antiguo contenedor, y todo esto es con un git push, ¿vale? Entonces, si ahora miro las aplicaciones que tengo, vale, esto es local, lo voy a poner aquí. Entonces, en el propio Doku, pregunto por las aplicaciones y ahora ya esa aplicación ya está desplegada, perdón, corresponde con esta carpeta
que puedo verlo en el host, pero realmente la gracia de esto es no tener que entrar al host muy a menudo. De hecho, los comandos de Doku se pueden ejecutar desde la línea de SSH de tu máquina. Este es el último commit que he subido, y lo de Locket, puedes bloquear aplicaciones para evitar despliegues y cosas de estas. Si compartes una máquina con varios usuarios, pues ir bloqueando, desbloqueando, tal, un poco lo que haga falta. Y lo que ahora necesito para que esto salga a internet es añadirle un dominio. Entonces le puedes añadir un dominio o le puedes decir que utilice la IP o cosas así. Yo normalmente le añado un dominio por razones evidentes. Bueno, antes de nada voy a hacer un docker ps para ver que esto está ejecutando un docker por debajo. Vale. Sermod. Aquí estoy dando, por comodidad simplemente, estoy dando acceso a que el usuario Ubuntu pueda hacer un docker ps, bueno, acceder al demonio de Docker, no es nada más. Sí. Docker ps. Entonces, esto por debajo está utilizando la imagen docu hello, la última versión, y bueno, esto es lo típico de Docker. Y aquí, si os fijáis, la imagen, o sea, el contenedor se llama hello.web.1, ¿vale? Esta es la aplicación hello, es la parte web y es el contenedor número 1. Cuando escale habrá varios. Vale, entonces voy a añadir un dominio, que eso se hace con domains, add la aplicación hello, y voy a decirle que quiero el dominio hello.wecode.patroc.net. Y esto ya está en internet. Entonces puedo acceder desde un navegador a esto. ¿Vale? Entonces digo, oye, me he equivocado del año. ¿Vale? Pues voy a hacer otro despliegue. Edito el fichero. Cambio el año. Lo añado a Git. Bueno. Docu master. Entonces nuevamente sube el código, se baja la imagen que necesite, prepara toda la build, arranca toda la maquinaria esta, y una vez que el health check pasa, va a cambiar el tráfico. Entonces, si yo hago aquí un docker ps, de momento hay uno, pero ahora hay dos. ¿Vale? Entonces están conviviendo los dos contenedores con una aplicación en distintas versiones, y esto en algún momento, cuando ya verifique que todo está correcto, Doku, que es cosa de un minuto o algo así, matará el antiguo contenedor. Entonces los va reciclando, no te tienes que preocupar de matar las máquinas tú ni nada de eso, que es bastante cómodo. Y nuevamente ya puedo entrar a la web y ya está, o sea, ya está esto actualizado. Entonces, algo que aquí huele muy mal es que esto es no seguro, ¿vale? Entonces, ¿cómo añado Let's Encrypt? Que no sé si lo habéis hecho alguno, tenéis que añadir una regla nueva en Nginx, abrir una URL, pasársela a Let's Encrypt, o sea, no es muy complicado, pero sí que es tedioso. Entonces voy a mostrar cómo se hace esto en Doku. Aquí hay un plugin, a ver. Hay un plugin que se llama Doku Let's Encrypt, que la imaginación... Entonces, para instalar este plugin, que es añadir soporte de Let's Encrypt para Doku, simplemente copio esto, que lo que le estoy diciendo es instala un plugin desde esta URL, o sea que cualquiera podemos hacer un plugin, y ya está. O sea, ya tengo ahora, ya hay un comando que es Let's Encrypt, ¿vale? Ya, este comando ya existe. Entonces ahora se lo tengo que añadir a mi aplicación. Entonces añadir soporte HTTPS a esa aplicación, se hace de Doku Let's Encrypt email, que esto es setear la variable de entorno simplemente, porque Let's Encrypt te solicita un email. Doku Let's Encrypt hello, que es la aplicación. Entonces, la primera vez se bajan las imágenes,
está creando el endpoint ese en Nginx para ser capaz de notificar a Let's Encrypt que este es un dominio seguro y todo esto que se hace con Let's Encrypt, y lo está gestionando yo solito. Entonces ya ha terminado y ya debería ser capaz de acceder a esta URL con HTTPS. Vale. Y esto no funciona porque Amazon por defecto en esta máquina solo tengo abiertos los puertos el 80 y el 22 para SSH. Entonces voy a abrir HTTPS save. Y esto ya seguro. Vale, entonces tengo un certificado firmado de Let's Encrypt que caduca, creo que eran 3 meses. Entonces, este plugin tiene ciertas variables que se le pueden configurar si quieres. Estas son opcionales, pero le puedes decir qué periodo de gracia le das al certificado, que esto es cuándo quieres que Doku automáticamente te renueve el certificado. Entonces le puedo poner aquí 89 días y me lo va a reciclar casi cada día. Entonces, la gracia de esto es, yo he creado un certificado, lo he añadido al dominio y todo con una línea. ¿Qué pasa si quiero añadir un dominio nuevo? Entonces voy a añadir al dominio, o sea, la aplicación Hello, voy a añadir el dominio Hello2. ¿Vale? Porque una aplicación puede estar apuntada por distintos dominios. Entonces yo puedo entrar a Hello2 y esto no tiene certificado. ¿Vale? Porque si creo los certificados con Let's Encrypt antes de añadir dominios, pues te toca volver a reciclarlos. Entonces, ¿cómo se reciclan los certificados? Pues volviéndolo a activar. Entonces, ejecuto el comando de antes, que simplemente es añádeme Let's Encrypt a esta aplicación. Y nuevamente coge el dominio viejo y el nuevo y los 15 que quiera a mayores, hace sus cosas, y esto cuando termine debería ser capaz de acceder tanto con un dominio como con otro con certificado. Vale, ya ha terminado. Y esto es seguro. Bueno, todo lo seguro que puede ser. Entonces yo creo que esto es bastante rápido de cara a poner algo, típica web estática que haces. Bueno, este tipo de web igual es un mal ejemplo porque lo puedes subir a un GitHub Pages que hace algo, o sea, subes estáticos y los sirve. O sea, igual no es el mejor ejemplo, pero bueno, para entender un poco el proceso de creo dominio, añado Let's Encrypt, o sea, todo este tipo de cosas. Porque GitHub Pages, por ejemplo, soporta HTTPS desde hace unos meses, pero antes tenías que montar tú delante el HTTPS y complicaba bastante más las cosas que hacerlo a mano casi. ¿Qué cosas tiene esto más chulas también? Pues puedo ver los logs a ver si esto va bien, logs. Y le digo que quiero ver... No, esto es AWS. Bueno, esto de hecho lo voy a enseñar con la siguiente aplicación porque, o sea, escupe más logs. Y con esta lo último que quería mostrar era cómo escalo esto. Porque ahora mismo, como veis, ya he matado al contenedor viejo. Ahora mismo tengo un único contenedor web, entonces quiero, por lo que sea, tener dos contenedores, pues por tener más hilos o lo que sea. Entonces, para escalarlo, hay un comando que es docu psscale. Lo dicho, la documentación es maravillosa del CLI y simplemente con poner docu puedes ir navegando un poco. Puedo poner docu pshelp y me explica los demás comandos, o sea, la documentación es muy buena. Entonces, en este caso lo que quiero es docu pscale web igual a 3. Uy, vale, no existe la aplicación. Web igual a 3 y la aplicación es hello. Entonces ahora va a coger la imagen que antes había generado y la va a levantar 3 veces. Esto es útil, por ejemplo, pues para workers o cosas así. Recordad que esto, una de las cosas que no he probado, no estoy seguro ni de que se pueda, es tener Doku en un clúster, ¿vale? Porque esto es para una máquina, pero digo, todas las pruebas que yo he hecho con esto son proyectos que no, de momento no estoy recibiendo tampoco un tráfico de Facebook. Entonces me basta y me sobra.
Entonces, lo que está haciendo ahora es eso, levanta las máquinas y sigue añadiendo contenedores, pasa el health check y le enchufa detrás del balanceador. El balanceador lo que hace después funciona en row robin, entonces te va repartiendo entre web 1, web 2, cada petición te la pasa a uno. Supongo que se pueda configurar temas de sticky para mantener sesiones, todo este tipo de cosas, pero bueno, si tenéis que escalar ya y afinando tanto, igual necesitáis un paso más de trabajar en la infraestructura. Entonces, ya he terminado de hacer el escalado, docker ps, y ya tengo aquí la web vieja y los 3 contenedores que los marca como nuevos para esta nueva aplicación. Entonces creo que esto es bastante útil de cara a sirvo cualquier cosa con una sola línea, y ahora voy a pasar a un ejemplo un poco más real, que es pues crear un blog, ¿vale? Voy a hacer el ejemplo con Ghost, pero bueno, esto es aplicable a un WordPress, a cualquier cosa. Lo que quiero mostrar aquí es que te permite crear bases de datos, por ejemplo, en otro contenedor aparte, linkarlas y todo este tipo de cosas que, si habéis usado Heroku, pues es lo que también te permitía con los add-ons, pero bueno, ahora lo tienes todo en tu máquina por un precio bastante bajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es docu apps create. Voy a crear una aplicación que se llama Ghost. Voy a añadir un dominio. Entonces voy a añadir el dominio a la aplicación Ghost, ghost.wecode. Y como esto va a requerir base de datos, pues docu, aquí como veis no hay bases de datos porque quisieron desacoplar esa parte. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar nuevamente un plugin de base de datos, que en este caso voy a usar MariaDB. Entonces, el plugin que voy a utilizar es esta web, que nuevamente la instalación es copiar el docu install plugin y la ruta. También decir que hay un repositorio en la web de Docu, o sea, en el GitHub de Docu tienen Docu plugins. Tienen un listado como de plugins oficiales, pero que cualquiera se puede crear sus propios plugins. Entonces, aquí está CoachDB, Elasticsearch, Grafana, o sea, todas estas cosas se instalan con una línea y les puedes después enganchar a tu aplicación, como voy a mostrar ahora. Entonces, por otro lado, voy a ir bajándome la imagen de Ghost. A ver. Vale. Plugin, tal. Vale, esto. Voy a crear una base de... Voy a crear una base de datos que se va a llamar GhostDB. Lo que está haciendo aquí es levantar un contenedor nuevo de Docker con esa base de datos. Aquí me pone la configuración de esa base de datos, que va a ser esta de aquí. Entonces aquí tenemos que es MySQL : usuario, contraseña, host, ¿vale? Y ahora por otro lado voy a linkar esa base de datos, la voy a linkar con la aplicación. Entonces aquí le estoy diciendo la base de datos MariaDB, perdón, la base de datos GhostDB, líncamelo con la aplicación Ghost. Entonces, como cuando vaya a arrancar Ghost la aplicación va a fallar porque no tiene base de datos configurada todavía, voy a deshabilitar los checks de esa aplicación, luego los volveré a reactivar. Y ahora voy a coger la configuración que es la que antes mostré. Entonces necesito estas variables para configurar la aplicación. Algo que te fuerza a trabajar con Docker normalmente, o sea, se puede hacer de otra manera, pero te fuerza a utilizar las variables de entorno en lugar de meter las configuraciones en código. Entonces estas configuraciones se las voy a pasar a Ghost por variable de entorno. Variable de entorno, perdón. Entonces, esto se hace con otro comando que es, docuconfig set.
Y aquí voy a pegar la información que me acaba de dar. O sea que esa es de las pruebas que estuve haciendo. Entonces monto el comando este. El usuario es MariaDB otra vez. Este es el password. El host es el mismo. ¿Vale? Entonces copio y pego este código. Y aquí acabo de setear las variables de dónde está la base de datos, cuál es el host, cuál es el password y todo esto. Entonces ya va a poder acceder a ello. Y ahora voy a configurar la URL, que es lo mismo de antes, con la que se va a acceder a Ghost. Entonces, esto es otra variable de entorno que es URL y Ghost la va a coger de ahí. Y ya. Lo único que nos queda ya es bajarnos Ghost. Entonces me voy al repositorio de Ghost, me bajo el zip, que lo tenía aquí ya descargado. Uy. Este es el zip recién bajado, simplemente he hecho un git init, ¿vale? Que ahora no me deja porque ya estaba inicializado. Entonces el histórico son las pruebas que estoy haciendo, pero vamos, es descomprimir el zip y hacer un git init y añadir el remote. Entonces también tengo configurado el remote, pero es igualmente que antes, simplemente añadir un remoto de ese repositorio de docu. Entonces hago un push a docu master. Entonces esto ahora mismo detecta que hay un packet JSON y es lo suficientemente listo para saber que es una aplicación de Node y que se arranca de una determinada forma, que es utilizando el build pack de Node. Entonces por aquí, si os fijáis, está Node.js app detected y ahora empieza a hacer sus cosas nuevamente y cuando esto termine, que pues por un lado se tiene que bajar la imagen de Docker, arrancar las cosas y todo esto, cuando esto termine ya vamos a poder acceder con el dominio que antes hemos utilizado. Lo dicho, si queréis usar un Dockerfile se puede también, se pueden mejorar mucho los flujos metiéndolo esto en una integración continua, generando la imagen en otro lado de Docker y simplemente que la tenga que coger en lugar de compilarla, digamos, en esta máquina, pero eso va un poco fuera también de esta charla. Entonces lo que está haciendo aquí es instalando los Node Modules, que lo dicho, me he bajado el zip y no he hecho absolutamente nada más. Y cuando esto termine, a ver, ¿qué queda? ¿Cómo vais de tiempo, Jorge? Ok. Aquí está descubriendo los procesos que tiene que levantar, que por defecto es web, pero nuevamente podría añadir un worker si lo necesitas en la aplicación. Esto fuera. Y cuando esto termine, simplemente como ya tengo configurada la base de datos, voy a correr las migraciones, o sea, las primeras migraciones de Ghost. Que esto es un comando ya fuera de Ghost, pero bueno, para que veáis también cómo se ejecuta un comando dentro del contenedor. Entonces lo que estoy diciendo aquí es docu ejecuta en la aplicación Ghost el canes migrator init. Entonces acaba de correr las migraciones y lo que antes iba a mostrar, que son los logs de Ghost, aquí tenemos los logs, ¿vale? Pues, bueno, se puede hacer que se quede fijado. Entonces, si os fijáis, aquí pone web 1, si yo escalo esto a 2, va a ir haciendo el round robin entre los dos contenedores. Y la prueba definitiva ya es entrar a la web. Que estoy intentando entrar por HTTPS, como no he activado Let's Encrypt para ese contenedor, pues lo voy a hacer. Let's Encrypt para Ghost. Nuevamente se baja la imagen coge la imagen de Let's Encrypt que tenía de antes, abre un endpoint en Nginx, avisa a Let's Encrypt de que le verifique, se baja los .pem y todo eso y ya está. Entonces ahora mismo tengo esto en producción, o sea, en producción en internet, accesible. Entonces, la última cosa que quiero mostrar es
la configuración de Ghost es siguiente, siguiente, siguiente. Ghost, bueno, perdón. Esto no sé si era necesario. Lo invito. Entonces, este es el admin de Ghost. Voy a crear un post nuevo y voy a subir una imagen. Ay, perdón. Subo una imagen y publico. Entonces, la imagen ahora mismo está viviendo dentro del contenedor. Si habéis utilizado Docker antes, sabéis que los contenedores son efímeros, si los está reciclando. Entonces, cuando yo vuelva a hacer un push, no lo voy a hacer por ahorrar un poquito de tiempo, cuando vuelva a hacer push, esa imagen no va a existir, o sea, y va a dar un link roto. Entonces, esto en Docker se soluciona añadiendo volúmenes. Un volumen es una carpeta de tu máquina host, o sea, la máquina de AWS, que la linko con el interior del contenedor. Entonces, eso me permite subir ahí cosas y que entre distintas versiones se mantenga. Por ejemplo, yo solo estoy utilizando para mantener ahí la aplicación que estoy haciendo, no tiene base de datos MySQL o algo así, utilizo un fichero SQLite, entonces ese fichero permanece y es la base de datos. Entonces, para añadir un volumen, me lo voy a copiar. Lo único que hago es creo la carpeta en la máquina de AWS y con la directiva docu storage mount le digo, móntame esta carpeta dentro del contenedor de Docker. Me quedan 2 minutos. Entonces voy a hacer la prueba. Aquí ahora mismo no debería haber nada. No hay nada en ese directorio. Y voy a volver a subir la imagen de antes, que de hecho habrá desaparecido. O sea, esta imagen habrá desaparecido. Bueno, ¿os fiáis? Ghost. Entonces la voy a poner abajo. Aquí. Subo la misma imagen. Y update. Entonces estamos aquí y tenemos las dos imágenes y esa imagen ahora debería estar en la carpeta de antes, que no. Perdón, que he hecho mal el comando, por eso funcionaba lo de antes. A ver. Vale, para que utilice ese volumen necesito reiniciar la instancia, que es con ps restart ghost, que esto nuevamente apaga, o sea, arranca un contenedor nuevo y una vez que todo va bien, enciende el antiguo, o sea, al revés. Está parando el contenedor. Entonces, ahora si entro aquí, sí que no deberían estar las imágenes, ¿vale? Los links están rotos. Y voy a hacer la misma prueba simplemente por verificar lo del archivo en local. Ghost. Ahí. Pongo la imagen. Update. Update. La tengo ahí porque coinciden las rutas de antes. Y si voy aquí, tengo la imagen ya en esta carpeta. ¿Vale? Entonces, si ahora escalo, añado más, hago cambios, despliego y todo esto, se va a mantener. Y creo que ya, a ver. Sí, y la presentación, bueno, no sé dónde está la otra. Esta. Bueno, por recapitular un minuto, lo que hemos visto aquí es que el setup se hace en minutos, incluso teniendo que crear la máquina y todo eso.
El despliegue se consigue haciendo un git push, igual que en Heroku. Permite montar volúmenes para persistir las bases de datos, los archivos, imágenes o todo esto. Podemos ver los logs y podemos ver los logs de las 5 máquinas que tengamos sirviendo la web y te los muestra todos en el mismo sitio, que es bastante cómodo. Podemos escalar tanto en web como en workers para manejar distintas cosas. Tenemos add-ons para añadir soporte de Let's Encrypt, bases de datos, lo que sea. El CLI y la documentación son excelentes. Y podemos usar tanto los build packs ya pregenerados como creación de Dockerfile, que no lo he mostrado aquí, pero así tenéis algo que cacharrear. Y ya. Entonces, he dejado aquí colgada la presentación, por si queréis echarle un vistazo de los links, y sobre todo esta parte de aquí es bastante interesante. Esta es la documentación de Doku, que ya digo que es muy buena. El link a los plugins, cómo se monta un volumen, que es bastante necesario si quieres persistir las cosas entre versiones. Este es el tutorial que he seguido un poco para hacer un ejemplo práctico y cómo se despliega un Dockerfile en producción. Y fin. ¿Alguna pregunta? Bien, te recuerdo que hay una aplicación para esto. ¿Cómo? Ah, vale, ya. La pregunta es, ¿qué posibilidades tengo respecto a backups? Si hay algo que ofrece Doku directamente o simplemente sabiendo dónde va a soltar Doku las cosas, me encargo yo de los backups. Yo los backups que hacía antes de tener Doku, por ejemplo, en una aplicación que usaba MySQL, porque sí, o sea, no había pensado en usar algo más simple como un archivo como SQLite. Los backups que hacía era un dump de la base de datos con un cron, todos los días tostaba la base de datos haciendo el cron y eso lo subía a S3 tal y cual. Vale, al final te lo cocinabas tú. Estoy en una máquina que cuesta $3,50. Si hago un backup cada día de la máquina entera, creo que cuesta como €0,5 o algo así al mes. Entonces, lo que estoy haciendo son backups periódicos o sea, cada día hago un backup de la imagen entera que lo hace automáticamente Amazon. Entonces, por 50 céntimos, la verdad que prefiero eso, pero no estoy respondiendo un poco a tu pregunta, pero bueno. El plugin de MySQL, ¿qué tal lo hace? Con SQL, con lo que tú quieras. Ah, vale, guay. Genial. Y lo puedes automatizar. La verdad que no lo he probado. No. Vale. Cliente local, igual que en Heroku tienes un CLI que tú tienes local y te olvidas de dónde está la máquina y demás, con Doku lo podemos hacer. En las Doku CLI tienen varias implementaciones por aquí, entonces puedes utilizar si quieres un cliente local hecho en Python, si quieres un cliente local hecho en Ruby, o sea, tienen bastantes implementaciones. Y la otra opción es los comandos que yo estoy lanzando, metiéndome en la máquina y tal, los puedes lanzar inline por SSH, pero bueno. La verdad que yo estoy utilizando eso, me meto en la máquina y lo lanzo allí, o sea, no por nada especial. Vale, muchas gracias, Pato.